Bienvenidos a una nueva clase. Los objetivos de esta videoclase son presentar los elementos de información que contienen los procesos, identificar la función de cada elemento de información del proceso. Como ya se ha mencionado, el proceso es la unidad de procesamiento gestionada por el sistema operativo. Para poder realizar esta función, el proceso tiene asociado una serie de elementos de información que se muestra en la imagen de la diapositiva. Estos elementos se organizan entre grupo, estado del procesador, imagen de memoria y tabla del sistema operativo. Estado del procesador. El estado del procesador, que no debe confundirse con el estado del proceso, está formado por el contenido de todos sus registros, tales como registros generales. De existir registros específicos de coma flotante, también se incluyen aquí. Contador de programa o PC. Puntero de pila o SP. Registro o registros de estado. Y registros especiales. Para un proceso en particular, el estado del procesador reside en los registros del procesador. Cuando el proceso está en ejecución o en el bloque de control del proceso BCP, cuando el proceso no está en ejecución. Cuando el proceso se está ejecutando, el estado del procesador varía de acuerdo al flujo de instrucciones máquina ejecutado. En este caso, la copia del estado del procesador que reside en el BCP no está actualizada. Es importante tomar en cuenta que los registros de la máquina se utilizan para no tener que acceder a la información de memoria, dado que es mucho más lenta. Por tanto, no tiene sentido plantear que en cada modificación de un registro se actualice su valor en el BCP, puesto que está en memoria. Sin embargo, cuando se detiene la ejecución de un proceso como consecuencia de la ejecución de una interrupción, es muy importante que el sistema operativo actualice la copia del estado del procesador en su BCP. En términos concretos, la rutina del sistema operativo que trata las interrupciones, lo primero que ha de hacer es guardar el estado del procesador en el BCP del proceso interrumpido. Imagen de memoria del proceso. Está formada por los espacios de memoria que el proceso está autorizado a utilizar. Tiene las siguientes características. La información de un proceso solo puede estar en su imagen y no fuera de ella. Si el proceso genera una dirección que esté fuera de ese espacio, el hardware protección deberá detectarlo y levantar una excepción. Esta excepción activará la ejecución del sistema operativo que se encargará de tomar las acciones oportunas, que generalmente consistirán en abortar la ejecución del proceso. La imagen de memoria puede estar referida a la memoria virtual o a memoria física. Esto es transparente para el proceso, puesto que él genera direcciones que serán virtuales o físicas según el caso. Los procesos comúnmente necesitarán asignación dinámica de memoria. Por tanto, la imagen de memoria de los mismos se deberá adaptar a estas necesidades, creciendo o decreciendo adecuadamente. El sistema operativo asigna la memoria al proceso, para lo cual puede emplear distintos modelos de imagen de memoria, tales como imagen de memoria con un único segmento de tamaño fijo. Este es el modelo más sencillo de imagen de memoria y su uso se suele restringir a los sistemas sin memoria virtual. El proceso recibe un único espacio de memoria que no puede variar de tamaño. Proceso con un único segmento de tamaño variable. Se puede decir que esta solución no se emplea. En sistemas sin memoria virtual, los segmentos no pueden crecer a menos que se deje espacio de memoria principal de reserva. Se chocaría con otro proceso. Se debe considerar que la memoria principal es muy cara como para dejarla de reserva. En sistemas con memoria virtual sí se podría emplear, pero es más conveniente usar un modelo de varios segmentos, pues es mucho más flexible y se adapta mejor a las necesidades reales de los procesos. Proceso con un número fijo de segmentos de tamaño variable. Un proceso contiene varios tipos de información, cuyas características son texto o código,
Bajo este nombre se consideran el programa máquina que ha de ejecutar el proceso, aunque el programa podría automodificarse. No es una práctica recomendada, por lo cual se considerará que esta información es fija y que solamente se hará en operaciones de lectura sobre ella. Datos. Este bloque de información depende mucho de cada proceso. Los lenguajes de programación actuales permiten asignación dinámica de memoria, lo que hace que varíe el tamaño del bloque de datos al avanzar la ejecución del proceso. Cada programa estructura sus datos de acuerdo a sus necesidades, pudiendo existir los siguientes tipos. Datos con valor inicial. Estos datos son estáticos y su valor se fija al cargar el proceso desde el archivo ejecutable. Estos valores se asignan en tiempo de compilación. Datos sin valor inicial. Estos son estáticos, pero no tienen valor asignado, por lo que no están presentes en el archivo ejecutable. Será el sistema operativo el que, al cargar el proceso, rellene o no esta zona de datos con valores predefinidos. O datos dinámicos. Estos se crean o destruyen de acuerdo a las órdenes del programa. Otra característica de información que tiene un proceso es la pila. A través del puntero de pila, los programas utilizan una estructura de pila residente en memoria. En ella se almacenan, por ejemplo, los bloques de activación de los procedimientos llamados. La pila es una estructura dinámica, puesto que crece y decrece según avanza la ejecución del proceso. Proceso con un número variable de segmentos de tamaño variable. Esta solución es más avanzada que la anterior, al permitir que existan los segmentos que desee el proceso y tiene la ventaja de no repetir en cada archivo ejecutable las rutinas del sistema, puesto que no las incluye en el objeto, y esto consigue un ahorro de espacio de disco. El sistema operativo en el proceso de carga incluye las rutinas necesarias, formando un ejecutable completo en memoria. El objeto ejecutable es un archivo que incluye la siguiente información. Cabecera que contiene, entre otras informaciones, estado inicial de los registros, tamaño del código y los datos y una palabra que identifica el archivo como un ejecutable. Código, datos con valor inicial. Información del bloque de control del proceso o BCP. El BCP contiene la información básica del proceso, entre la que cabe destacar la siguiente. Información de identificación, estado del procesador, información de control del proceso. Información de identificación. Esta información identifica al usuario y al proceso, como por ejemplo, se incluyen los siguientes datos. Identificador del proceso padre, en caso de existir relaciones padre-hijo, como en Unix. Información sobre el usuario, identificador de usuario e identificador de grupo. Estado del procesador. Este contiene los valores iniciales del estado del procesador o su valor en el instante en que fue interrumpido el proceso. Información de control del proceso. En esta parte se incluye información variada que permite gestionar al proceso. Se destacan los siguientes datos. Información de planificación y estado, tales como estado del proceso, evento por el que espera el proceso cuando está bloqueado, prioridad del proceso, información de planificación. Otro dato sería descripción de los segmentos de memoria asignado al proceso. Recursos asignados tales como archivos abiertos. Esto se describe utilizando la tabla de descriptores o manejadores de archivo. Puertos de comunicación asignados. Otro dato sería punteros para estructurar los procesos en colas o anillos. Comunicación entre procesos. El BCP puede contener espacio para almacenar las señales y para algún mensaje enviado al proceso. Tablas del sistema operativo. El sistema operativo mantiene una serie de tablas que describen los procesos y los recursos del sistema. La información asociada
a cada proceso se encuentra parcialmente en el bloque de control de proceso BCP y parcialmente fuera de él. La decisión de incluir o no una información en el BCP se toma según dos argumentos: eficiente y necesidad de compartir información. Eficiencia. Por razones de eficiencia, es decir, para acelerar los accesos, la tabla del proceso se construye normalmente como una estructura estática, formada por un número determinado de BCP, del mismo tamaño. En este sentido, aquellas informaciones que pueden tener un tamaño variable, que no deben incluirse en el BCP. De incluirlas, habría que reservar en cada BCP el espacio necesario para almacenar el mayor tamaño que puedan tener estas informaciones. Este espacio estaría presente en todos los BCP, pero estaría muy desaprovechado en la mayoría de ellos. Compartir información. Cuando la información ha de ser compartida por varios procesos, no ha de residir en el BCP, que es el acceso restringido al proceso que lo utiliza. A lo sumo, el BCP contendrá un apuntador que permitirá obtener esa información. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Hasta la próxima.